La mentira más peligrosa no es la que engaña a los demás, es la que repites tantas veces que tu cerebro deja de discutirla y empieza a tratarla como un recuerdo real, como si siempre hubiera estado ahí, porque el cerebro no está diseñado para buscar la verdad, está diseñado para proteger tu identidad. Y cuando una mentira se repite, lo suficiente deja de ser una historia falsa y se convierte en una versión funcional de quién crees que eres. En ese punto ya no mientes para encajar, ni para evitar consecuencias, ni siquiera para salir de una situación incómoda. Mientes porque enfrentar la verdad sería demasiado costoso para tu propia mente. Y lo más inquietante es que mentir no es un defecto moderno, no es culpa de las redes sociales, ni de la presión social. Es un mecanismo biológico antiguo que el cerebro usa para reducir el dolor, la culpa y la disonancia entre lo que haces y lo que dices ser. Así que hoy vamos a ver la ciencia detrás de vivir a base de mentiras, cómo el cerebro reescribe recuerdos, ajusta emociones y construye una realidad alternativa. ¿Y por qué? Cuando llevas demasiado tiempo viviendo ahí, la verdad empieza a sentirse como una amenaza. Los niños lo hacían antes de aprender a leer, y nuestros antepasados lo usaban para evitar conflictos que podían costarle la vida. Pero hoy, la mayoría de nuestras mentiras no están hechas para aprender, proteger el cuerpo, sino para proteger el ego. Y eso tiene un precio. Cada vez que mientes, tu cerebro entra en un estado raro, una mezcla entre alerta, culpa y creatividad. La amígdala se activa, la memoria se tensa y sientes esa incomodidad, esa cosquillita en el pecho. Pero si mientes demasiado, esa señal se va desactivando poco a poco. Ahora, mentir para el cerebro es un caos. Apenas dices una mentira y se activa la amígdala, que interpreta el acto como un riesgo social. ¿Y si te descubren? ¿Y si pierdes confianza? ¿Y si te excluyen del grupo? Por eso se siente esa pequeña tensión dentro de ti. Después entra en acción la corteza prefrontal, la parte del cerebro que se encarga de toda la logística en general, recordar la versión falsa, bloquear la verdadera, controlar tu tono y sostener toda la historia sin contradecirte. A mentir cansa, es cognitivamente caro. Pero aquí viene lo interesante. Si la mentira funciona y te saca del problema, tu cerebro tan inteligente te recompensa con dopamina. Y la dopamina no tiene moral. No le importa si lo que hiciste está bien o mal. Solo registra que funcionó. Así que la amígdala protesta cada vez menos. Y llega un punto donde deja de hacerlo por completo. A eso se le llama habituación. Cuando un sistema deja de reaccionar porque repetiste mucho el estímulo. Así pasas de mentir ocasionalmente a hacerlo totalmente por hábito. Porque es más fácil, más rápido y más automático. Cuando la mentira se vuelve parte de ti, aquí pasa algo bien interesante. La mentira no solo cambia lo que dices, cambia quién crees que eres. El cerebro necesita coherencia para funcionar. Necesita que lo que pienses, dices y haces conecte más o menos. Pero si mientes todos los días, esa coherencia se rompe y aparece la disonancia cognitiva, el choque entre la historia que cuentas y la realidad que vives. Para evitar ese malestar, el cerebro hace lo que mejor sabe: ajustar la historia. Reacomoda tus recuerdos, justifica tus decisiones y te ayuda a creer tus propias excusas. No porque seas manipulador, ni porque disfrutes engañar, sino porque para el cerebro es infinitamente más fácil habitar una mentira cómoda que enfrentarse a una verdad que amenaza la imagen que tienes de ti mismo. Así, sin darte cuenta, la exageración deja de sentirse como exageración y se convierte en tu versión normal. Las historias editadas empiezan a repetirse con tanta coherencia que el cerebro las guarda como recuerdos legítimos. Y las mentiras pequeñas, esas que no hacen daño, se integran poco a poco en tu identidad cotidiana. Y, en ese punto, ya no eres tú el que controla la historia. La historia empieza a controlarte a ti. Minian, ahí ocurre el verdadero giro ahora. La mentira no solo vive contigo, ahora te miente a ti. Es como mudarte a una casa hecha de cartón por fuera. Parece sólida, parece suficiente, incluso cómoda, hasta que llueve. Y cuando llueve, la mentira te alcanza, se filtra por todos lados y revela lo frágil que siempre fue la estructura. Porque sí, puedes escapar durante un tiempo, puedes sostener versiones, ajusta gelatus, esquivar preguntas y seguir avanzando como si nada pasara. Pero la mentira siempre deja rastros, pequeños errores, contradicciones, silencios incómodos. Y cuando finalmente te descubre,
no solo se rompe la historia que contabas, se rompe algo mucho más delicado, la confianza, la de los demás y la tuya. El cerebro interpreta esa ruptura como una amenaza real, casi primitiva, como perder territorio dentro del grupo, como quedar expuesto. Ahí aparece esa mezcla incómoda de ansiedad, vergüenza y alerta constante. Y la identidad que habías editado con tanto cuidado empieza a desmoronarse. Y no te duele la mentira en sí ante, duele lo que revela de ti cuando ya no puedes sostenerla. Ese momento exacto, cuando la mentira deja de protegerte y empieza a pesarte. Es cuando ya no sirve seguir ajustando versiones ni acumulando historias para sostener una imagen, sino cuando vale la pena detenerse y mirar de frente lo que realmente está pasando dentro de ti. Porque en ese punto la mentira ya no te está ayudando a avanzar, solo te está ayudando a no mirar. Ahí es donde tiene sentido hablar de otra cosa, de las pocas veces en que mentir realmente ayuda como recurso puntual y excepcional, y de las muchas otras en las que la verdad, aunque incomode, raspe y te exponga, termina acomodándote la vida mejor que cualquier ficción bien contada y bien ensayada. Porque mentir no te convierte automáticamente en una mala persona, ni te define como alguien falso o manipulador, ni borra todo lo bueno que puedas tener. Ya que en muchos casos, la mentira aparece como una respuesta rápida del cerebro para evitar un daño mayor en el momento. A veces se miente para evitar un conflicto innecesario que solo generaría más dolor, para proteger a alguien vulnerable que no está listo para escuchar la verdad completa, o para ganar tiempo cuando la situación es tan compleja que decirlo todo de golpe provocaría más caos que silencio. La ciencia incluso le pone nombre a ese tipo de engaño, y lo estudia sin juicios morales. Se llama mentira prosocial y desde una perspectiva evolutiva funciona como una herramienta de emergencia, un recurso puntual diseñado para reducir daño inmediato y mantener cierta estabilidad social cuando la verdad en ese instante sería demasiado costosa. El problema empieza cuando esa herramienta de emergencia deja de usarse en situaciones excepcionales y se convierte en una estrategia habitual para vivir, cuando la mentira deja de ser un recurso temporal y pasa a ser la base sobre la que construyes tus relaciones, tus decisiones y tu identidad cotidiana. Fuera de esas pocas excepciones, la mentira se comporta como poner parches rápidos y superficiales sobre una grieta que sigue creciendo por debajo, invisible al principio, pero cada vez más profunda, más inestable y más difícil de ocultar. Al inicio funciona y te da alivio, te compra tiempo y te hace sentir que tienes el control de la situación, pero después cansa, porque sostener versiones exige memoria, energía y vigilancia constante, y al final se cae encima de ti, no de golpe, sino lentamente erosionando la confianza, la coherencia interna y la paz mental. La verdad, en cambio, es incómoda, vulnerable y muchas veces torpe. No siempre te deja bien parado, no. Siempre te protege del juicio de otros y no siempre te conviene en el corto plazo, pero tiene algo que ninguna mentira puede ofrecer. Es el único lugar donde puedes respirar sin estar recordando qué versión contaste, a quién, cuándo y con qué tono. Es el único espacio donde no necesitas editarte para existir y donde tu mente deja de vivir en estado de alerta. Y esa es su ventaja definitiva. La verdad no necesita que la defiendas. No exige mantenimiento constante. No se quiebra cuando alguien hace una pregunta incómoda y no se desmorona cuando llueve. Aquí lo dejamos por ahora, porque entender por qué mentimos también abre la puerta a entender qué tipo de vida estamos construyendo con esas decisiones pequeñas que repetimos todos los días. Hasta la próxima.